Bueno, ¿qué vamos a ver ahorita básicamente? Cuando nosotros ingresamos a una etapa de nuestra vida, que es la adolescencia, ¿sí? Tenemos que ver que esa etapa trae muchas responsabilidades, ¿sí? Por eso les puse este refrán: levántate, suspira, sonríe y sigue adelante. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará. ¿Sí? Como les decía, la adolescencia viene con este tema prácticamente que es la sexualidad. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es la sexualidad? ¿Qué entiende por sexualidad? A ver. ¿Qué será la sexualidad? Señor Betancourt. Ahí le veo su sonrisita, por eso le pregunto a usted. Pues la sexualidad es cuando ya comenzamos en una cierta edad a tener, ¿cómo se diría? Relaciones con el otro género y es donde comenzamos todo, No, donde se comienza básicamente, no. Vean. Y se de decirle yo. A ver, señorita Ponce. Sería el comienzo de de nuestra vida sexual. No, Es no cuando es nos eso. identificamos como hombre o mujer. Exactamente. Vean. Por eso les decía, ustedes malinterpretan los términos relaciones sexuales con sexualidad o piensan que es lo mismo. ¿Sí? La sexualidad, como dijo la compañera, ya nos vamos identificando, ¿no es cierto? Básicamente con nuestro género, masculino y femenino. Y además nos gustan las otras personas, ¿no es cierto? En otras palabras, nos gustan las personas del sexo opuesto. Aunque bueno, aunque ahorita ya hay libertad de género, ¿no? Pero no nos vamos a meter en ese campo, ¿sí? Pero vean, la sexualidad es eso. Es cuando ustedes, las señoritas, ya comienzan a verse en sí, ¿no es cierto? Cuando éramos pequeñitas no nos importaban cómo nos vestían, ¿no es cierto? Nos vestían al gusto de los papás, de las mamás. Ahora ya no. Cuando ustedes están en esta etapa ya ven mucho más allá, ¿no? ¿Sí? Ya se pintan, ya se arreglan mejor. ¿Por qué? Porque quieren agradarle a la otra persona del otro sexo. Entonces, esa es la sexualidad, ¿sí? Mucho ojo, no es tener relaciones sexuales ni inicio de las relaciones sexuales, ¿sí? Que quede claro este punto. Pero para hablar más en términos más científicos, vean, ¿qué es la sexualidad? Conjunto de condiciones fisiológicas, anatómicas y psicológicas afectivas que caracterizan a cada sexo. También es el conjunto de es el conjunto de fenómenos emocionales de conductas relacionadas con el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano en toda la vida de su desarrollo. Aquí hay otra situación, por favor. También hay que diferenciar la palabra sexo, ¿sí? Sexo no significa relación sexual. Sexo significa macho o hembra, hombre o mujer, ¿sí? Sexo está relacionado con el género, masculino o femenino, sino que muchas veces nosotros le hemos asociado a esta palabrita, ¿no? Con tener relaciones sexuales, pero no es así. Simplemente es la diferenciación de género que tenemos en este caso los seres vivos, macho o hembra, ¿sí? Pero vean, cuando hablamos de la sexualidad, ¿sí? Está marcado en diferentes etapas, ¿sí? Tenemos la primera etapa que va de 10 a 14 años, que se llama la adolescencia temprana, ¿sí? La otra de 15 a 18 y la tardía que es de 19 a 24 años. Esta clasificación de la adolescencia le da la Organización Mundial de la Salud. Pero básicamente de 10 a 14 años es la parte, como ustedes han de haber oído, la edad del burro, ¿no es cierto? En la cual nosotros, al tener esos cambios hormonales, físicos y psicológicos, muchas de las veces no comprendemos o todo nos parece que nos cae mal, ¿sí? Pero vean, cuando hablamos de la etapa de la sexualidad, hay 4 etapas. Durante la infancia, durante la adolescencia, durante la juventud propiamente dicha, durante la adultez, ¿sí? Vean en la infancia, ¿no es cierto? La sexualidad, ¿qué es?
básicamente reconocernos nosotros, ¿sí? Cuando somos niños comenzamos a distinguir, ¿no es cierto? Porque la niñita no tiene lo mismo que el niño, ¿sí? Vean, entonces ya desde ahí ya comienza la sexualidad. En la adolescencia ya comienzan esos cambios hormonales, ¿no? Con la primera menstruación en la mujer y la polución o los sueños húmedos en los hombres. En la juventud, vean, ya se alcanza la madurez física y también la madurez de la sexualidad, ¿sí? Aquí comienza a aumentar el desarrollo emocional, ¿no? El gusto por otras personas. Y en la adultez, básicamente, como dice aquí, se alcanza en el tiempo y ahí se logra ya la plenitud sexual, ya con una pareja, ¿sí? Pero esta pareja ya es estable. Vean, entonces estas etapas son de la sexualidad. ¿Por qué se les indica esto? Cuando ya comienza, les decía, la primera menstruación o las poluciones en los varones, implican muchas cosas, muchos cambios en la parte física, biológica y psicológica. Vean, y muchas de las veces tomamos decisiones inadecuadas, ¿sí? ¿Cuáles son esas decisiones inadecuadas? Tener relaciones sexuales, ¿sí? A tempranas edades. Vean, cuando nosotros tenemos una relación sexual a temprana edad, cuando no tenemos básicamente ese conocimiento arraigado, simplemente porque nos empujan, porque nos lavan el cerebro, ¿sí? Nos dicen bonitas palabras, muchas de las veces terminamos arrepintiéndonos. ¿Por qué? Cuando usted decide tener una relación sexual, hay básicamente 3 caminos, ¿sí? Básicamente, el primer camino, no pasa nada. Segundo camino, puede ser que se produzca un embarazo no deseado. El tercer camino es que se produzca una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Vean, son esos 3 caminos. Y nosotros tenemos que decidir cuál de los 3 caminos lo vamos a hacer, ¿no es cierto? O vamos a elegir. Pero bueno, en el caso, si ya tenemos la relación, no elegimos. Simplemente se presenta. La elección que debemos hacer nosotros es abstenernos, es no tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el mejor método anticonceptivo es no tener. ¿Sí? Yo sé que en el mercado hay muchos anticonceptivos orales, ¿sí? Para colocarse, en fin. Pero ninguno de estos les garantiza el 100% de no tener una enfermedad de transmisión sexual o de no tener un embarazo no deseado. Solamente la abstinencia. Bueno, cuando se produce esa situación, ¿no es cierto? Ese embarazo no deseado, vean, implica muchos cambios a su edad. ¿Sí? A su edad. Ustedes deben de haber oído en las noticias que desde el momento que usted comienza a menstruar, ¿sí? Aparece la primera menstruación y también desde el momento que los muchachos tienen los sueños húmedos o las poluciones, ya pueden quedarse embarazadas o dejar embarazada a la chica, ¿sí? Hay un montón de mitos en el ambiente, vean, que a veces practican, pero son mitos, ¿no? Vean. Entonces, cuando se produce un embarazo no deseado, cambia radicalmente, principalmente la vida de la chica, ¿sí? Porque en ella se producen los cambios, ¿no es cierto? En su cuerpo. Ella muchas de las veces sufre la discriminación, no solamente de la sociedad, sino de las personas que más le deben apoyar, que son los padres. Muchas de las veces la persona con que tuvo la relación niega que ese hijo es de él. Por lo general es eso. Vean, entonces la que más absorbe este impacto, ¿quién es? La mujer. Si se dan cuenta. ¿Sí? A más de eso, el bebé siempre estará unido más a la mujer. Yo sé que un bebé no ancla, ¿no? Pero sí le hace que si usted tenía un proyecto de vida, a corto plazo, ese proyecto de vida se alargue. ¿Sí? Tomarán muy en cuenta esa situación. Vean, en el varón, ¿sí? Yo sé que no tiene los mismos efectos, ¿no es cierto? Es embarazo no deseado. Pero en el varón antiguamente simplemente negaba y se desaparecía. ¿Sí? Ahora no. Ahora la ley en un parte le protege a la mujer. ¿Sí? ¿Cuál es esa protección de la mujercita? Si la mujer dice, ¿no es cierto? Él es el papá
de mi hijo, hasta que no se demuestre lo contrario, él tendrá que mantenerle a esa chica. ¿Sí? Por ahí me han decir, pero licenciado, hay el examen de ADN. Sí, pero el examen de ADN se le va a hacer o se le puede hacer después de que nazca el niño. ¿Sí? Entonces imagínense, ¿no? Si hay un examen de ADN que se le puede hacer en vía transplacentaria, pero corre el riesgo de perder al niño y también perder la vida a la chica. ¿Sí? Entonces por eso es arriesgado. Solamente ya cuando es necesario le hacen ese tipo de examen, ¿no? Pero si no, tienen que esperar hasta que nazca el bebé. Vean, ¿sí? Entonces, si usted no tiene la capacidad como varón de mantener, quien asume ese valores son sus padres. Vean, antiguamente, ¿qué hacían los muchachos? Se desaparecían, ¿sí? Y papá y mamá simplemente les ocultaban, ¿no es cierto? Decían, no, es que yo no sé dónde está mi hijo se fue, punto. Vean, sí, pero en la actualidad usted tiene que hacerse responsable de sus actos. Y si no se hace responsable, simplemente sus padres son los que hacen de esta situación. Vean, por eso implica muchas cosas, ¿no? Pero como les decía, las mujercitas son las que más, en este caso, salen perdiendo. Vean, como dice aquí, ¿cómo evitar un embarazo no deseado en la adolescencia? Como yo les decía, abstenerse, no tener relaciones sexuales hasta que tenga una madurez y responsabilidad. Utilizar adecuadamente la información sobre el embarazo, sus riesgos y la forma de prevenirlos, y tener a su mano, ¿no es cierto?, el uso de métodos anticonceptivos. El más común que hay, ¿no?, es el condón, ¿sí? Eso en los subcentros de salud les dan gratis, ¿sí? Usted puede ir a coger, no le mezquinan, si quiere coger 10, 20, puede coger, ¿sí? Pero vean, simplemente a veces por el miedo, ¿no es cierto?, de utilizar, también se arriesgan a tener una relación sin protección y después vienen los problemas. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo trabajaba en el subcentro de salud, justo el dispensador de preservativos, mi consultorio era aquí y el dispensador era así. Mi consultorio era aquí y el dispensador era en esta pared. Yo estaba atendiendo y oí esa maquinita que sonaba. O digo, ¿qué es? Y justo un día me quedé yo de jefe de subcentro, ¿sí? Y le dije a la enfermera que prácticamente a la persona que estaba cogiendo de esa manera, le diga que solamente coja unos 2 hasta unos 5, ¿sí? Pero vean, a mí me sancionaron por eso, ¿sí? Me dijeron que en ese sentido nosotros no podemos poner un número, ¿sí? Un número, sino que simplemente ellos pueden coger, las personas que van pueden coger los preservativos que ellos quieran. Vean, y después me enteré que esa señora, ¿no es cierto? Yo no le vi porque yo estaba atendiendo, solamente oía la maquinita que sonaba tras, 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 tras. Vean, me enteré que la señora era una trabajadora sexual y que iba y cogía los preservativos para su trabajo, ¿no? En este caso. En otra ocasión me acuerdo que había unos muchachos que se daban la vuelta, se daban la vuelta. Nosotros pensábamos que eran ladrones, pues. Desde me acerco y le digo, señores, con el guardia, ¿no? Señores, ustedes que por favor, ¿qué necesitan? Dice, es que Doc, queremos coger eso y nos da vergüenza. Vean, ahí le digo, ahí con el guardia le cogimos en la espalda, cojan, vayan y cojan. Vean, y a veces por vergüenza también pasa eso. Vean, son anécdotas, ¿no? Que cuando uno se vive en la parte de salud. Vean, que he visto de los muchachos. Otra vez me acuerdo, una señora que yo le atendía a la hijita, la señora le cuidaba bastante a la chica. Es que doctor, mi hijita no sale, mi hijita no tiene amigos, mi hijita no tiene enamorado. Bueno, y un día me tocó así mismo estar en la ventanilla de estadística, sí, donde dan los turnos, porque no tenía pacientes. La de estadística, la señora me dice, doctor, ayúdeme un ratito, me voy al baño hasta que venga. Y la chica viene, ¿no? Y se daba las vueltas. Dice, doctor, sí, le digo, ¿le puedo pedir un favor? Digo, ¿de qué será? Necesito un turno para ginecología. Digo, ¿pero por qué? Le digo así. Dice, usted, doctor, ya sabe, me dice. Pero digo, ¿qué sé? Le dije a la chica. Dice, es que tuve relaciones con mi enamorado y no sé si estoy embarazada. Bien. Y la mamá me dijo a mí que la chica no tenía
ni amigos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Vean, por eso les digo, hay que ser sinceros, ¿no? Para esto hay que tener una madurez, vean. ¿Sí? Si yo decido tener una relación sexual, como les decía, tengo que asumir las consecuencias y responsabilizarme de mis actos. ¿Sí? Mucho ojo en ese sentido. Vean el otro camino que les decía a ustedes. Cuando no nos cuidamos de una manera adecuada. Vean. Este cuadrito resume, ¿no es cierto? Vean, si nosotros no nos cuidamos, como les decía, aquí está embarazo no deseado, pero también podemos tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? En la actualidad hay una que ustedes conocen, ¿no? El papilomavirus, el HPV. Vean, este papilomavirus puede atacar a los varones, pero cuando recién se contagia, le da ciertas manifestaciones, pero después desaparece. La enfermedad está latente, se queda latente en el hombre. No hay cura, ¿sí? Se queda latente en el hombre. Tiene una relación sexual con una chica y prácticamente a ella le transmite la enfermedad, pero en ella sí hay problemas. La chica sí manifiesta la enfermedad. Vean, y una de las posibles causas o posibles consecuencias sería, vean, puede darle lo que es el papilomavirus y un cáncer del cuello del útero. Ustedes saben que es un cáncer, ¿no? Vean. Dicen. ¿Qué? ¿Y al hombre qué lo ocasiona? O sea, ¿puedo Nada. vivir con eso bien? Claro, el O hombre vive, pero si no se trata a tiempo en su organismo, circula, ¿no es cierto? Esta enfermedad, pero no tiene manifestaciones. Pero si tiene relaciones sexuales con chicas, va transmitiendo la enfermedad. ¿Sí? Vean. Entonces, en este caso, esta enfermedad ataca principalmente a las mujercitas. Vean. Por eso les digo, el hombre puede estar, se le ve sano. ¿Sí? Pero puede tener esta enfermedad. Mucho ojo en ese sentido. Hay otras enfermedades, ustedes saben, el herpes genital, la hepatitis B, la hepatitis A, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, que es por hongos, ¿no? Y la enfermedad que hace algunos años, ¿no es cierto?, era mortal, el SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Sí? Bueno, ahorita hay tratamiento, todavía no hay cura, ¿no? Ustedes saben que al ser un virus, el virus también muta. Por eso no le encuentran una cura definitiva, pero sí hay tratamientos. Las clamidias son enfermedades producidas por hongos. ¿Sí? La sífilis, la gonorrea, sí, es por bacterias. La hepatitis es por una especie de bacilo. El herpes es también por un virus, ¿no? El herpes, hay algunos tipos de herpes. El herpes genital, el herpes labial, ¿sí? El herpes zóster. El herpes labial es lo que ustedes conocen como fuego, ¿sí? Eso ataca, ¿no es cierto? Ese es el herpes labial, pero no tiene nada que ver con el herpes genital, es otra variedad. Y el herpes zóster, vean, es una variedad en la cual la persona que ya lo tiene prácticamente tiene SIDA. ¿Sí? Vean, entonces, todas estas enfermedades y otras que hay, ¿no? Que algunas han tendido a desaparecer, pero no han desaparecido, se pueden presentar, ¿no? Vean, entonces estas enfermedades, vean, si usted tiene una relación con una persona que no lo conoce, ¿no? Porque vuelvo y repito, tener una relación sexual es conocerle a una persona debidamente, ¿no? Es tomar esa responsabilidad, mucho ojo, ¿sí? Es tener responsabilidad y saber las posibles consecuencias que puede ocasionar, ¿sí? Siempre les he dicho esta frasecita, ya se han de cansar. Toda acción tiene una reacción, ¿sí? Entonces, mucho ojo en este sentido. Y como pongo aquí, pero dicen, ¿sí? ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, Pero dime nomás. ¿cómo hasta pensamos si tengo relaciones con la persona, cómo sé que tiene eso? O sea, alguna enfermedad de esas, ¿se puede ver a la vista o no? No, pues es que eso te digo, es que hay algunas enfermedades que en los primeros estadios, cuando recién te infectas, te dan las manifestaciones, pero algunas veces tú no te curas o se automedican, ¿sí? A veces les dice, no, es que tienes sífilis. Dice, a mí me han dicho que con antibióticos me curo, ¿sí? Pero muchas de las veces tú no utilizas el antibiótico adecuado, ¿no es cierto? Obviamente que los síntomas desaparecen en ti, pero la bacteria está en ti. Tienes una relación sexual, ¡pac!, se produce nuevamente la
la exposición de esta enfermedad. ¿Sí? Y usando preservativo, ¿esa se te pasa o no? ¿Total se te pasa? A ver, no. A ver, el preservativo simplemente es para cuidarte, ¿no? Pero Ajá. la decisión es si tú quieres tener una relación sexual. Sí, sí, pero un ejemplo. Pensemos, la chica lo tiene y la pareja no sabe, pero usó un preservativo. ¿Se salva de tener esa, cómo se llama o no? Puede, verás, el problema de esto es que a veces ustedes no saben el uso, cómo se utiliza los preservativos. ¿Sí? Haces una mala manipulación y puedes contagiarte. ¿Sí? Por eso les digo, hoy un porcentaje del 1%, ¿no es cierto?, que el preservativo puede dejar embarazada a una chica. ¿Sí? Vean, por eso les decía, el único método es la abstinencia. Nada de nada. ¿Sí? Pero como tú dices, muchas de las veces estas enfermedades se ocultan. ¿Sí? Y a veces a nosotros nos gana el instinto, no el razonamiento. ¿Sí? Cuando razonamos, decimos, no, preferible, paremos ahí y no lo hago. Pero muchas veces nos gana el instinto. ¿Sí? Y después estamos midiendo las consecuencias. Ya cuando pasa, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no lo hice? Vean, las chicas se han de haber oído eso, el embarazo psicológico. ¿Sí? Tienen una relación sexual y justo coincide con la menstruación que no le viene y comienzan a pensar, ¿no?, que están embarazadas y se presentan muchas de las veces muchos de los síntomas de una mujer embarazada. Vean, y ahí se explota una bomba, ¿no?, en la casa. Está embarazada, está embarazada. Total, que no estaba. Fue un embarazo psicológico. Vean, entonces hay muchos factores, ¿no? Yo son simplemente, como dice aquí, tú decides, ¿sí? La decisión está en ti. ¿Sí? A base de los valores que nos dieron nuestros padres. ¿Sí? Obviamente que en algún momento vas a tener eso, ¿no? Vas a tener una relación sexual, pero esa relación sexual debe ser consexuada. Como yo les decía ahí, decía la sexualidad en la adultez, ¿no es cierto? Ya con una pareja estable. Ven, ¿sí? Y no, como les digo, no confundir la palabra libertad con libertinaje, ¿no? Que muchas personas confunden. ¿Sí? Vean, entonces mucho ojo en ese sentido. Como decía el tío del hombre araña, ¿no? Que recién nomás un consejero del distrito utilizó. Un poder tiene una gran responsabilidad y es la verdad, pues. ¿Sí? Ustedes tienen muchas cosas, pero también tienen que responsabilizarse de las cosas y de los actos que ustedes van a hacer. ¿Sí? Bueno, como yo les decía aquí, les puse esto, tú decides, ¿no? Tanto hombres como mujercitas tienen la decisión en su mano. Pero bueno, vean, cuando ustedes deciden de buena manera, ya pasan al siguiente nivel. Esto, un proyecto de vida. A ver, ¿quién me puede decir qué es un proyecto de vida? A ver, Planificación. a ver, ¿quién quería hablar? No le escuché muy bien. Señorita Es Ponce, algo que creo que yo, era. ¿Qué hables, Ceci? A ver, Cecilia. Una planeación de nuestra vida a futuro, sea a corto o largo plazo. Bueno, es una planificación, ¿no es cierto? Sí, es una visualización de nuestra vida a futuro. ¿Sí? Pero este proyecto de vida tiene 3 pasos, ¿no es cierto? Sí les ha de haber dicho el capitán, porque sí les dice también creo esto. Es a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo va hasta 1 año, ¿sí? Mediano plazo hasta 5 años y a largo plazo de 5 años en adelante. Vean, en este caso, ustedes ahorita, ¿cuál sería su objetivo? Pasar el año, ¿sí? Pasar el año tranquilamente y con buenas notas. Ese debe ser su objetivo, ¿no? A mediano plazo sería tener su título de bachiller, ¿sí? Y a largo plazo es tener una profesión. Me estoy encasillando en este sentido, ¿no? Porque ustedes saben que en el proyecto de vida entra también formar mi familia, tener una posición económica estable, ¿sí?
tener algunas cosas, hablemos económicamente, casa, carro, en fin. Pero yo lo que me estoy refiriendo ahorita, ¿no es cierto? Lo que debe ser prioritario en ustedes. Pasar el año, graduarse y tener una profesión. Tanto hombres como mujeres. Como no sé si les dije a ustedes en una clase anterior, tenemos también que diferenciar entre oficio y profesión, ¿no? Una cosa es un oficio y otra cosa es una profesión. Pero las dos bien, tienen un fin común, ¿no es cierto? Darnos una estabilidad económica. Señorita Rodríguez, ahorita manda un mensaje a la compañera que le justifique. Sí, Licen, por favor, tengo una cita médica. Ah, va a salir. Sí, Licen, ahorita. Ah, ya. Bueno, salga nomás. Ya, Licen, gracias. Bueno, entonces les decía eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que poner este proyecto de vida. Al tener este proyecto de vida bien analizado, bien establecido, ¿no es cierto? Vean, básicamente, ¿no es cierto? Ahí pienso, siento y actúo. ¿Sí? ¿Qué significa este triángulo? Pienso lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Siento lo que voy a hacer. Cuando digo siento, es que yo quiero ser. Estoy seguro de lo que quiero ser. Y ahí sí actúo. Quiero ser médico, quiero ser odontólogo, quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, quiero ser deportista, en fin, ¿no es cierto? Por eso dice, proyecto de vida es la planificación que hace un individuo sobre los diferentes aspectos de su vida. Como ya les dije, corto, mediano y largo plazo. Pero para que ustedes hagan esto, ustedes tienen que establecer esto, metas. ¿Sí? Si usted no establece metas, simplemente usted está como un barco sin timón, a la deriva. Simplemente, ah, ya, si paso el año, paso. Si saco 7, 7. ¿Sí? Pero si usted establece metas, ya yo quiero ser un buen estudiante, quiero ser el mejor estudiante, ¿sí? Quiero graduarme con las mejores notas. Usted va a dar lo mejor de sí, ¿no? Porque si usted está proponiéndose esas metas, usted está propiciando eso, ¿no es cierto? Vean, cuando usted tiene un proyecto de vida establecido, ¿no es cierto? Usted tiene éxitos a nivel familiar, a nivel financiero, a nivel intelectual, a nivel físico, social, ¿sí? Esto ministerial de servicios significa que usted lo va a hacer de la mejor manera, ¿sí? Y también en su parte emocional. ¿Ven? Entonces el proyecto de vida, ¿no es cierto? Básicamente va a ser el eje que usted va a tener para su futuro. Y de ese futuro va a depender, ¿no es cierto? Su vida. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esta partecita, no? Bueno, para terminar, en la parte final de este parcial, habla sobre el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Y las organizaciones, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Estas emiten políticas para tratar de solventar la mendicidad, ¿no es cierto? La falta de agua y la falta de recursos en algunas poblaciones, ¿sí? En el caso del Ecuador, el Ministerio de Salud Pública tiene diferentes programas, ¿no es cierto?, que nos ayudan a establecer esto. Programas sobre el embarazo adolescente, programas sobre los adultos mayores, programas de odontología, programas de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Y eso lo hace el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Vean, pero le hace bajo 3 niveles. El primer nivel de atención es a nivel de los centros de salud o puestos de salud. El segundo nivel, básicamente, es en los hospitales generales. Y el tercer nivel ya viene a ser en los hospitales de especialización. ¿Sí? ¿Cuál es un hospital de especialización de aquí? Vean, aquí es el Hospital Baco Ortiz. ¿Sí? Porque ahí solamente atiende a niños. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Mediante un manual. Sí, este manual se llama MAIS o Modelo de Atención Integral en Salud. ¿Sí? Básicamente, como les digo, el Ministerio de Salud crea políticas para el cuidado de la población, ¿sí? Y está asociada a estos programas que les decía, embarazos, mejor dicho, salud reproductiva, madres adolescentes, ¿sí? Odontología preventiva, en fin. Vean, eso lo hace el Ministerio de Salud. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Dicen yo. ¿Sí? Dicen, ¿no se supone que a nosotras las mujeres nos vacunan contra el papiloma humano? Sí, pero es que
ahí esa vacuna recién salió. Sí, se les vacunó, fueron 3 dosis. Algunas se les pusieron 2 dosis. Pero vean, en el colegio, cuando les vacunaron, hubo padres de familia que no quisieron que les vacunen a las hijas. Dijeron, no, es que mi hija no está teniendo relaciones sexuales. Vean, le asociaron con eso. Y no es eso, es una prevención. ¿Sí? Ustedes están protegidas de esa enfermedad. Pero hay personas que no. Vean, hay personas que no. Ok, señor Fernández, no hay problema. ¿Sí? Bueno, no olvidarse, por favor, la próxima semana son pruebas de unidad y ya tienen que presentarme también el poema. Ya les voy a generar para que suban el poema, ¿no? Mucho ojo en ese sentido. Bueno, señores estudiantes, por falta de tiempo, ya tengo clases con otro curso. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.